educación es el primer paso para garantizar los otros derechos humanos, protegiendo y consolidando los valores en los que descansa la democracia y el respeto irrestricto a la dignidad de la persona, para reducir la pobreza, hacer progresar la salud y la nutrición, moderar el crecimiento demográfico y ofrecer mejores perspectivas futuras de participación, promover el empleo que responda a las necesidades del país y contribuya al desarrollo cultural, social y económico de la sociedad, y sobre todo, hacer conciencia que nuestro ser está ligado al ser del otro. Es necesario formar a los seres humanos para que aprendan a pensar por sí mismos, proporcionarles los medios que les ayuden a descifrar el mundo y adaptarse a los cambios o rebelarse ante ellos y ofrecer alternativas, a reflexionar sobre las variadas formas de dominación, a tener la capacidad y sinceridad de introspección para vislumbrar la experiencia del otro y lograr que la búsqueda de la libertad individual se equilibre con las necesidades del bienestar común, a tomar parte en las discusiones sobre el futuro promoviendo el ejercicio de la ciudadanía y no solo la sumisión a los mandatos de la propiedad privada, fortaleciendo la memoria social y la identidad comunitaria. Solo a través de la educación y la investigación podemos hacer una lectura crítica de lo real, multiplicar los espacios y las categorías susceptibles de ser calificadas como de interés general, reconocer su complejidad y abrir nuevas relaciones, términos y terrenos de lo político, contextualizar los problemas, fijar las diferencias y reconocer los variados registros de significación, fomentar el diálogo, la tolerancia y el respeto al ser y a la palabra del otro. ¿Acaso lo que hay que subrayar, como afirma Touraine, es que la idea que nunca se debe sacrificar es que la paz en cada sociedad y entre las sociedades no puede existir sin el reconocimiento prioritario de un principio universal que prevalece a la vez sobre la razón instrumental que reina en la economía y sobre la diversidad de las culturas? De acuerdo con Touraine, únicamente lograremos vivir juntos si reconocemos que nuestra tarea común estriba en combinar acción instrumental e identidad cultural. Es decir, si cada uno de nosotros se construye como sujeto y si nos damos leyes, instituciones y formas de organización social cuyo objetivo principal sea proteger nuestra exigencia de vivir como sujetos de nuestra propia existencia. ¿Acaso esa es la identidad que debe promoverse, cultivarse y fortalecerse? El reto reside en combinar la universalidad de los derechos humanos con el reconocimiento de los intereses sociales y los valores culturales particulares. Sin la universalidad de los derechos, afirma el sociólogo francés, una cultura se encierra en su diferencia y a menudo en la idea de la superioridad, lo estamos viviendo, mientras que la actividad técnica y económica se reduce a la gestión de los medios puestos al servicio de una voluntad política. 4. Algunas reflexiones sobre la universidad, ya nos vamos acercando al fin. El monopolio del conocimiento es el antecedente del monopolio de la fuerza. Quien controla la información y el conocimiento también controla el poder. Quien modela la manera de pensar, modela la forma como una sociedad se vincula, siente, valora. Recordemos el Génesis. Las cosas se crearon cuando fueron nombradas. El nombre definió el destino y la vocación, el uso y su función. Los privilegiados dueños de los poderes y de las palabras iluminan la realidad o la obscurecen para garantizar su poder, su mirada y sus beneficios. Son los vencedores los que escriben la historia, los que se apropian del pasado y la memoria, los que vacían de contenido las luchas de ayer, arrebatándoles su sentido, su presencia, la permanencia de los derechos conquistados, desarraigándolos, descontextualizándolos, descalificándolos, como si se tratara de afanes y de luchas fuera de tiempo y de sentido. Por eso es importante garantizar que el acceso al saber, y hacer que el conocimiento no se tiña de arbitrariedad y de ambición. Por eso importa aprender a preguntar, no para apoderarnos de la cosa, del mundo, del otro, sino para saber de verdad lo que el mundo, el otro o la cosa es, sin que intervengan las arbitrariedades de la subjetividad, las arbitrariedades de los recursos del conocimiento y las arbitrariedades éticas, sin que intervengan los intereses todos. El espacio universitario es uno de los últimos reductos de conciencia crítica, de creación y de reflexión de nuestras sociedades. Hay quienes quieren reducir a la universidad al lugar donde se fabrican, como si fueran embutidos,
seres uniformes, homogéneos, satisfechos, resignados, que no reconozcan el umbral entre el bien y el mal, seres preparados, si acaso, para vender más cara su fuerza de trabajo, personas formadas para ser productores y consumidores, no ciudadanos corresponsables y comprometidos con el destino de la comunidad y de todos sus miembros, no seres humanos dispuestos a contribuir a hacer de este planeta un lugar más habitable, más justo, mejor. Tenemos que pensar cuáles son las condiciones de posibilidad para que la universidad exista. Y aquí me gustaría retomar el texto que presentó Jacques Derrida en una conferencia en la Universidad de Stanford en 1998, por ahí, que se llama, y les sugiero que lean este texto, que se llama Una universidad sin condición. ¿Cómo justificar la razón de ser de ese espacio cuyo sentido y finalidad, cuya causa se funda en vistas de interrogar y de saber, sin dobles intenciones, lo que las cosas son, lo que el mundo es, lo que los seres humanos somos, las razones por las que las cosas suceden como suceden y no de otra manera, es el lugar donde se da el desvelamiento de las diferencias? Para saber, ¿la vista, la inteligencia y la memoria son suficientes? ¿O acaso es necesario aprender también a escuchar, aprender a dialogar? ¿La razón funciona sola o necesita preguntar y necesita que le respondan? Necesita responder y necesita que le pregunten. Y dice Derrida, ¿quién es más fiel a la llamada de la razón? ¿Quién la escucha con un oído más fino? ¿Quién ve mejor la diferencia? ¿Aquel que interroga, a su vez, intenta pensar la posibilidad de dicha llamada? ¿O aquel que no quiere oír hablar de una pregunta sobre la razón de la razón? ¿De qué manera este sitio, que es la universidad, debe descubrir las astucias de la razón finalizante que se apropia del conocimiento para satisfacer ambiciones e intereses que responden a fuerzas sociopolíticas o económicas? ¿De qué manera puede la universidad mantenerse como el espacio de resistencia crítica frente a todos los poderes de la apropiación dogmática e injusta? ¿Debe la universidad permitir que la vida universitaria esté regida por la oferta y la demanda del mercado del trabajo, que se regula por un ideal de competencia puramente técnico? ¿De qué manera evitar que la universidad se rinda, se ponga en venta, se arriesgue a convertirse en una herramienta o en una sucursal de corporaciones o conglomerados? ¿De qué manera debe asumir la universidad el porvenir? ¿Cuál debe ser su principio de razón, el fundamento esencial de su ser y de su quehacer? ¿Acaso la universidad debe ser el lugar en el que nada esté más allá del cuestionamiento, ni siquiera la idea tradicional de crítica, en el sentido de crítica teórica, ni tampoco la autoridad de la forma interrogativa del pensamiento como cuestionamiento? ¿De qué manera garantizarle a la universidad, como nos sugiere Derrida, no solo la libertad de cátedra, la libertad académica, sino la libertad sin condición? Y dice Derrida, la libertad incondicional para cuestionar y aseverar, oyendo aún más lejos, el derecho de decir públicamente todo aquello que sea exigido por la investigación, el conocimiento y el pensamiento concernientes a la verdad. ¿De qué manera garantizar no solo el principio, sino la fuerza de resistencia? ¿Acaso este principio de incondicionalidad tiene su lugar privilegiado de presentación, de manifestación, de salvaguarda, de discusión y de reelaboración en las humanidades? Es a partir de ellas que podemos repensar el concepto de ser humano o la figura de humanidad y por tanto de cultura. Es desde ella que podemos hacer una profesión de fe en el conocimiento y en la universidad, a fin no solo de describir una idea de universidad, sino de permitir que a través del decir, a través del discurso performativo, se produzca el acontecimiento del que se habla. Es en el ámbito de las humanidades que debe pensarse lo que es propio del ser humano, del hombre y de la mujer, de sus manifestaciones. Es ahí donde se expresan y articulan las representaciones y se gesta la posibilidad del autoconocimiento. Es ahí donde debe pensarse la democracia, los derechos ciudadanos y culturales y la participación, las políticas públicas, la idea de soberanía y los límites del Estado-nación, la legitimidad de las instituciones, la legislación internacional o las relaciones entre los pueblos. Es ahí donde debe analizarse el discurso político y la manipulación que de la verdad hacen diversos intereses del poder y el capital. Es desde las humanidades que se puede resignificar la cultura en todos los órdenes de producción simbólica, en todos los procesos de construcción de la identidad, la socialización, la subjetivación.
Es también desde las humanidades que deben pensarse los procesos de producción y transmisión del conocimiento, enmarcarlo en su contexto histórico, poner en evidencia su dependencia de sistemas culturalmente definidos en relación con la raza, el género, los intereses de clase y posición económica, las ideologías y los sistemas de creencias. Es desde las humanidades que se puede poner en evidencia que el conocimiento en el mundo actual muchas veces sirve para subordinar la realidad a modelos o sistemas de interés, que la producción cultural no es neutra, que muchas veces se usa como una herramienta en la lucha por el poder económico o político. Por eso es necesario defender la autonomía de la universidad, ya que es ella la última garante de las condiciones para que el ejercicio público de la reflexión y la expresión del pensamiento pueda realizarse sin el sometimiento a los tantos poderes que operan hoy en día, manipulando la realidad y la verdad para servir a sus intereses, a sus ambiciones, a sus utilidades. En el mundo actual el conocimiento es fundamental, pero no solo desde la perspectiva cultural, sino también desde la económica, desde la capacidad de producción de riqueza. Hoy por hoy, la producción y consumo de las formas culturales es uno de los principales generadores de riqueza. ¿Acaso es importante pensar que la riqueza que se gesta en las expresiones culturales no debe reducirse a sus términos económicos, sino considerarse por su potencial de generar identidad, por su peso en los procesos de subjetivación, de socialización y reconocimiento? Hay muchas cosas que están en juego, no solo la riqueza que el conocimiento genera o el poder que produce, sino la construcción del campo cultural que permite la producción de sentido, la significación de la realidad, de los vínculos sociales, de la valoración de la vida comunitaria, de las normas que gestan la convivencia. Lo que está en juego es la capacidad de autorreflexión y crítica de las formas en que se genera un conocimiento cuyo fin es dominio y la apropiación y subordinación del mundo, del otro, de la realidad. Lo que está en juego es la posibilidad misma de la verdad. Solo desde las humanidades y del principio de autonomía es que la universidad puede cumplir la razón de su ser y transmitir y fomentar y crear e investigar cultura. Es solo en la universidad y para cumplir su razón de ser, su llamado y honrar el compromiso que tiene con la búsqueda de la verdad, con la educación y con la cultura. Y si me permiten, me gustaría terminar citando a George Steiner, que dice: somos invitados de la vida. En este pequeño planeta en peligro debemos ser huéspedes. La palabra huésped denota tanto a quien acoge como a quien es acogido. Es un término milagroso, es ambas cosas. Aprender a ser el invitado de los demás y a dejar la casa a la que uno ha sido invitado un poco más rica, más humana, más justa, más bella de lo que uno la encontró. Creo que es nuestra misión, nuestra tarea, y más como universitarios, es nuestra vocación, nuestra llamada al viaje con los seres humanos, a ser siempre los peregrinos de lo posible. Muchas gracias. Bueno, pues se abre una sinergia ahorita entre ustedes y la maestra, donde es bienvenida las preguntas que tengan al respecto. Si hay alguien que quisiera compartir una pregunta, una observación con nosotros, por favor, sírvanse nada más levantar su mano y acercaremos el micrófono. Bueno, hola compañeros. Bueno, yo soy estudiante de la licenciatura de Artes Visuales. Estoy cursando el segundo semestre y bueno, yo más que un cuestionamiento o una observación acerca de lo que acaba de hablar, la presente a la par que también nos tenemos que formar pues como individuos, y estos principios universales que tocaste, la verdad es que me parecen sí pues bastante utópicos, no sé, ahorita lo podemos discutir, pero a partir de esto creo que se pueden llegar a cosas bastante buenas, y bueno, desde mi punto de vista aprovechar lo que se está dando y más propuestas y menos crítica.
¿Cómo te llamas? Adán. Adán, muchas gracias. De alguna manera resumiste muy bien lo que dije. Y me parece que no es desde la, bueno, no es desde la utopía desde la que construyo mi texto, sino desde una comprensión de la cultura y de un ideal de lo que una universidad debe ser, porque de más en más nos damos cuenta que las universidades están promoviendo exclusivamente la formación profesional, eso para vender más cara la fuerza de trabajo, y no para crear ciudadanía, no para crear ciudadanos, ¿no? Y me parece que eso es importante, que nuestras universidades sean conscientes de que lo que nos corresponde como universitarios no es solamente crear buenos profesionistas, sino crear buenos ciudadanos, y crear buenos ciudadanos implica ciudadanos, como tú decías, responsables, que reconozcan también sus obligaciones, no solamente críticos y propositivos, sino que también reconozcan sus obligaciones y sus responsabilidades, y que sean capaces de generar, que desplegar todas sus aptitudes, todas sus cualidades, todas sus capacidades, ¿no? No solamente buenos profesionistas, sino seres humanos buenos, que sean capaces de crear una vida en comunidad, que reconozcan lo que los otros son, que reconozcan a priori los derechos de los otros, los derechos a la diferencia, el derecho a la diferencia. Yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Gracias, Adán. Gracias a usted. Yo tengo una duda. Cuando se refiere al lenguaje como forma de representación simbólica, ¿es el lenguaje en forma oral o en forma escrita? Claro, es que son los lenguajes. Hay un estudio muy interesante en neurociencia que demuestra cómo el cerebro recibe la representación de la expresión de distinta manera. Cuando ve una imagen, el cerebro responde de una manera; cuando es una palabra, responde de otra manera. Entonces, la formación del conocimiento se va dando de manera distinta a partir de los distintos lenguajes. Los lenguajes de representación, que pueden ser la música, ¿no? O puede ser la palabra, o puede ser las artes plásticas o los colores. Por ejemplo, está demostrado la forma como los colores inciden en el ánimo de las personas. Hace algunos años hubo un estudio de lo más interesante que mostró que el color rosa genera, ya no me doy cuenta que me puse rosa, genera bienestar y genera como pacificación. Y algunas universidades norteamericanas hicieron en los espacios, en los vestidores de los equipos que venían a jugar fútbol americano o béisbol o lo que sea, los pintaron de rosa. Y a partir de que los pintaron de rosa, se dieron cuenta que ganaban más frecuentemente los juegos. ¿Por qué? Porque el rosa lo que hace es como apaciguar el ánimo de la gente, como que les arrebata el ánimo guerrero de competencia. Muchas cárceles también, por ejemplo, se pintaron de rosa justamente para bajar la tensión a la gente. Ahorita ya está prohibido en los vestidores de los equipos contrarios pintarlos de rosa, justamente porque en el ánimo genera eso. Entonces, hay muchos lenguajes. El color afecta tu apreciación de los espacios. Por ejemplo, si tú te vas a un restaurante de comida rápida, invariablemente están pintados de rojo y de anaranjado, para que comes y te vas, ¿no? A decir de nuestro, bueno, los colores, ¿cómo afectan? Entonces, el lenguaje tiene distintos tipos de expresiones en función de nuestros sentidos, y esto afecta de manera distinta, la representación y la representación simbólica, y eso afecta también la forma como el cerebro percibe. Si tú ves, por ejemplo, qué pasa en un cerebro cuando está oyendo música, es fantástico. Si tú ves lo que sucede en un cerebro, cuando estás oyendo música, casi todo el cerebro se ilumina. Cuando estás interpretando, haciendo música, todo el cerebro se ilumina. Ahí están todas las posibilidades de expresión, porque estás leyendo una partitura, estás interpretando, estás haciendo un movimiento físico. Pensé en un cello, no sé por qué, no toco cello. En algún momento toqué piano, pero bueno, estás haciendo algún tipo de movimiento, estás haciendo una interpretación, estás haciendo una lectura, estás
estás, en fin, estás oyendo lo que estás produciendo. Fíjense, en ese sentido, no sé si se acuerdan, las musas en Grecia, no sé por qué, es maravillosa la libre asociación, las musas en Grecia, antes de las 9 musas, las musas nacen de Zeus y Mnemosine. Mnemosine es la memoria, y hay 3 musas, de acuerdo con la propuesta griega. Una es Mneme, que es la que concibe, ¿no? La que concibe una obra. La otra es Melete o Meletea, me parece, que es la que plasma, la que escribe la obra. Y la otra es Aedea, que es la que interpreta. Y si se fijan, por ejemplo, en el caso de ustedes, seguramente ustedes hacen todo, ¿no? Ustedes como artistas o como diseñadores o como comunicólogos, a ustedes se les ocurren las cosas, ustedes lo plasman y ustedes lo interpretan, lo ejecutan, ¿no? Son unos mozos. Bueno. Entonces, tomando como base eso, los refugiados, ¿qué pasa con su lenguaje cuando llegan a un lugar en donde no es su cultura y entonces todo se desasocia para ellos? Es tremendo. Ahora que dices esto, déjame contarte, el día de ayer inauguramos una exposición de Stefan Zweig, este escritor del siglo pasado alemán, austriaco, en el claustro. Y la exposición se llama algo así como Ya no soy de ningún lugar. Lo que pasa con los migrantes es una tragedia, y en eso, y les recomiendo que lean a Stefan Zweig, porque justamente lo que le pasa es que se pierde el referente cultural, por un lado, como futuro. Tiene el referente cultural en tanto que a eso remite sus experiencias y sus vivencias, pero difícilmente puede construir a partir de eso un nuevo mundo, ¿no? ¿Qué pasa con los migrantes? Es tremendo. Y puede ser un momento crítico que puede significar o una pérdida o un crecimiento. Un poco retomando este símbolo de crisis oriental, me parece que es un símbolo japonés, chino tal vez, que quiere decir reto, pero también oportunidad, ¿no? Y de pronto, por ejemplo, si pienso en la literatura chicana o si pienso en los migrantes en otros lugares, pienso en alguien como Stefan Zweig, que terminó quitándose la vida, o como Walter Benjamin, que terminó suicidándose igual, o pienso en todos los creadores que hacen nuevas propuestas, que empiezan a generar nuevas culturas, que empiezan a generar incluso nuevos idiomas, empiezan a incorporar, por ejemplo, en el español o en el inglés, nuevas expresiones, el Spanglish famoso, ¿no? Que bueno, pues, ¿ustedes saben cuál es la palabra más usada en el español de acuerdo con la Real Academia de la Lengua el año pasado? Que la incorporaron al español. ¿Saben cuál es la palabra que más se usó en las redes y eso? A ver, proponga, ya hablé yo muchísimo. ¿Cuál? Ojalá. Selfie. Selfie. ¿No? Está horrible, ¿no? Selfie. Es la palabra que en español, ¿no? Ya la incorporaron. Selfie. Ustedes se dan cuenta, una sola palabra, hablando de diálogos culturales, una sola palabra lo que representa culturalmente, la palabra selfie. Entonces, ¿se dan cuenta a qué punto hemos llegado al individualismo? Nos estamos mirando el ombligo, el otro no existe. Y lo que tú consumes de cultura o de espacio, no importa. A mí lo que me importa es, aquí estoy dando una plática con los chicos, selfie. Lo que eso significa en la forma como entendemos lo que somos, como somos con los otros, la manera como somos ante el mundo y ante lo que nos trasciende. Si la palabra que más usamos es selfie,
ufa, nos estamos arrebatando de la comunidad, nos estamos alejando de eso que cumple nuestra humanidad. Y es una palabra en inglés, además. Vamos a crear una palabra que diga selfie, yo, ¿no? Pero es cierto, los procesos migratorios están generando, por un lado, el enriquecimiento cultural, pero también pueden significar el empobrecimiento individual. Son retos tremendos. Y la cultura siempre es diálogo, la cultura finalmente es sinergia, la cultura es el diálogo entre dos mundos. Si nosotros pensamos en la cultura mexicana, ¿no? Cómo se integra el proceso occidental, toda la cultura española y árabe. ¿Cuántas palabras nos vienen del árabe? Almohada, por ejemplo. Ah, ¿verdad? Te leí el pensamiento. ¿Se dan cuenta? Todo es diálogo, no hay culturas estáticas, todo está en transformación. Y ahora con la relación de la cultura con las nuevas tecnologías es fascinante. Todo lo que puede hacer. Les puedo enseñar algo, fíjense. Perdón. Hablando de nuevas tecnologías, ¿han visto las impresoras 3D? Sí. Bueno, imagínense que las impresoras 3D están generando una incidencia en la moda, ¿no? Este es el último desfile de moda creado con impresoras 3D. Tú hiciste el dibujo, tú lo mandas a tu computadora, a tu impresora 3D, tú defines cuál es el material, y esto que jamás nadie, ninguna costurera hubiera podido hacer, te lo hacen. ¿No? Chequen, o sea, vean. Imagínate que tú haces este diseño, y este dibujo se sale y se hace una escultura. El conocimiento es exponencial y no tenemos idea de lo que nos va a pasar. Nos viene un tsunami. Todos estos diseños, chequen, eso es lo que está pasando en el diseño. En Dubái ya construyeron un edificio con una impresora 3D de 6 pisos en 17 días. Y esperan que en 2030 vaya a haber una construcción del 30% de los edificios con impresoras 3D. Ustedes saben lo que eso significa de desplazamiento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los millones? Si ya ahorita las cosas están como están, ¿ustedes saben lo que eso va a significar? Es un desastre. Nos ponemos las pilas o nos va a llevar patas de cabra. Vean este diseño de esta falda. En fin, de verdad, por eso tenemos que pensar, y ustedes tienen que pensar, ¿qué cultura y para qué? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos fortalecer la identidad? ¿Queremos reconquistar lo que perdimos de territorio nacional? ¿Queremos dialogar con otros países? ¿Queremos ser ciudadanos del mundo? ¿Queremos salvar el planeta? ¿Para qué la cultura? ¿Para qué queremos la cultura? Porque bueno, tenemos las premisas propias del quehacer cultural de toda la universidad. Ustedes lo saben, son estudiantes de esta universidad, de esta facultad. ¿Qué es lo que nos... Soy patética, prefiero caminar más sin montar, yo ya me cansé de estar. ¿Qué es lo que se hace con la difusión? Por ejemplo, nosotros en el claustro, ¿qué hacemos con la difusión cultural? Bueno, por un lado tenemos, y en políticas públicas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que difundir la cultura, ¿no? Queremos difundir, hacerla extensiva, no solamente a nuestra comunidad, sino queremos que crezca también, por ejemplo, a los pobladores del centro histórico. Tenemos muy padre relación con nuestros vecinos del centro histórico y realizamos alrededor de 250 actividades artísticas y culturales gratuitas a lo largo del año. Nos vienen a visitar cerca de 30.000 personas y vamos
difusión cultural, para lo cual necesitamos espacios, ¿no? Tenemos nuestras galerías de arte, tenemos nuestro auditorio, etcétera, lo que una universidad puede tener. Entonces tenemos por un lado difusión cultural de manera de llegar a los más posibles, ¿no? Como extensión universitaria. Y luego, ¿qué más queremos hacer? Bueno, pues queremos ser creativos, propiciar la creatividad, como, bueno, pues a través de distintas cosas, a través de talleres, a través de conferencias, de pláticas, etc. Pero piensen en esto a nivel país, ¿no? Vamos a capacitar, vamos a promover la creatividad. Todo el mundo dice, vamos a ser creativos. No es evidente. No es evidente salirse de la caja, no es evidente decir eso. No es tan evidente salirnos de la caja y dejar de pensar, ¿no?, en cuadrículas y compartimentos estancos. Porque esto es lo que hemos hecho del conocimiento de compartimentos estancos. Propiciar el diálogo, por ejemplo, entre el arte y la neurociencia. ¿Cómo incide el color en lo que hacemos? ¿Cómo incide la forma en lo que hacemos? Entonces, propiciar la creatividad. Perfecto. Pero luego, ¿qué queremos? Pues también queremos crear públicos. Porque fíjense ustedes que a mí me encanta la música clásica, me fascina la música clásica. Y yo realizo un concierto de música clásica en el claustro, y llegaba mi mamá antes, ya no, murió hace años, pero bueno, llegaba mi mamá, dos de sus amigas y a mis hijos que los arrastraba al concierto. Entonces, ¿cómo vamos a crear públicos? ¿Por qué nos importa, por ejemplo, que escuchen música clásica? Y de nuevo vuelvo a qué pasa en el cerebro cuando oyes música clásica. Ustedes fíjense qué pasa en el cerebro cuando ustedes oyen a Bach o a Mozart. Googleenlo. Y les aconsejo que pongan en Google ¿cómo se llama? La cinta de Moebius en un canon de Bach. Es fantástico lo que Bach hace. Bueno, si luego hay internet, luego se los pongo. Bueno, entonces está la difusión, luego está la capacitación, la creatividad, y luego está la capacitación, que no solamente la parte de la capacitación de ustedes, ¿no?, de los artistas, de los músicos, ¿no?, sino también la capacitación para que haya un otro que reciba eso que tú estás creando. Porque imagínate que tú haces algo fantástico, y tu mamá y tu papá te dicen, qué bárbara, eres lo máximo. Y llegas, respondes y nadie lo entiende. Si no hay recepción, si no hay diálogo de lo que tú haces con lo que otra persona recibe de lo que estás, o lo malinterpreta, de pronto pues está compadre porque cumpliste tu vocación y desplegaste todas tus cualidades y todas tus capacidades, y luego no hay retroalimentación. Y luego está cómo lo vamos a comunicar, el más media, ¿no?, que ese es nuestro foco en el claustro. Oigan, mañana, es más, los invito a lo de Stefan Zweig, los invito el martes. Vamos a presentar una padrísima revista que se llama Imitación Castálida en las de Rosario Castellano. La presenta Cuauhtémoc Cárdenas, les voy a decir por qué Cuauhtémoc, Ana Mari Gomis, que también es profesora aquí de la UNAM, y Ricardo Bayuela, que es un director reconocido. Porque esa revista trata sobre los 40 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas México-España. Y él escribió un texto hace 25 años y lo leyó en el claustro. Bueno, está Cuauhtémoc, pero nuestro foco es cómo comunicamos lo que hacemos. De pronto cuando yo pongo en redes, ay, hicimos tal cosa, o vamos a hacer tal cosa, ay, cómo me avisaste, estuvo padrísimo, oigan, pero comuníquenlo. Y nosotros nos paramos de cabeza para comunicarlo. ¿Cómo hacemos para llegar al otro y para convencerlo? Oye, ven, tómate tu tarde para venir al concierto, a la exposición, a la plática. Entonces yo creo que esas son las 4 dimensiones, digamos, de la difusión cultural, ¿no?, de una universidad y de cualquier política, más de investigación. Por ejemplo, los reto a que piensen de qué forma las nuevas tecnologías van a incidir en su crecer. ¿Qué va a pasar con lo que ustedes hacen con los nuevos programas de computación para pintar? Tú ya puedes pintar en una tabletita de esas, puedes hacer maravillas, puedes escribir música, la armonía se crea sola en una de estas
pasar. Va a pasar. En fin, bueno, claro, lo que quieras más. Otra vez. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí, maestra. Creo que ya contestó, bueno, tenía una pregunta de cuál es el papel del artista en la difusión cultural, creo que ya la contestó. De repente me acuerdo de esto que menciona Humberto Eco, de la obra abierta, de interacción con la comunidad del artista para producir algo. Creo que es importante, a veces el artista se vuelve muy individualista y no interactúa con la comunidad. Es que aquí empiezan las preguntas. Yo soy una preguntona. ¿Por qué un artista hace arte? ¿Alguno de ustedes pinta? Yo pienso. Básicamente lo que hago. Bueno, hace muchos años, viví en París, y entonces hice un autorretrato y consistía en pinté lo que yo veía mientras pintaba. Yo generalmente llego a mi casa de descalzo, cuando trabajo en el piso, leo en el piso, platico en el piso, no como en el piso porque pero me gusta estar en el piso. Entonces me sentaba de chinito y entonces lo que pinté es de la hoja de papel y mis pies que salían así de cada lado, mi mano pintando un poco una figura de Cheyenne. Y luego el siguiente nivel del dibujo es yo mostrándole a alguien más ese cuadro. Entonces se me ve de aquí para arriba, estoy mostrando el cuadro. Y el tercer juego de espejo es yo sosteniendo el cuadro, que sostiene el cuadro, que está mostrando lo que yo pinto, de lo que veo. Es un juego de espejos. Bueno, el caso es que una amiga que tenía una galería le encantó el cuadrito y me dijo, vente a exponer. Entonces yo me sentí muy contenta y demás. Y la expusimos y el cuadro tuvo mucho éxito. Y me lo quisieron comprar y yo no quise. Y ese personaje era dueño de una galería. Y me dijo, ven a exponer. Y yo en ese momento, una joven soberbia, más de lo que ahora, que no, porque mi arte no se cumple en tu mirada, sino en mi ejercicio. ¿Cómo se cumple el arte? En la intención del artista o en el diálogo con el otro. ¿Cómo se cumple? En la permanencia en el tiempo, en la relación con la belleza, en la expresión crítica. ¿Cómo se cumple el arte? ¿En qué momento el arte es arte? Porque lo dijo el crítico. ¿En cuánto tiempo? Pues lo dijo Nacho López en el Instituto de Partidos. El arte es cuando trasciende el tiempo y modifica algo en la cultura, o sea, impacta. Dime un autor del siglo XIX de música. Podría ser Mozart o... Ok. Es que no estoy muy segura de que Bach va a sacar una canción. No estoy muy segura de que... Beethoven, ¿han oído de Beethoven? La novena. La nueva alegría. Como que sí. Bueno, imagínense, trascienda. Yo querría conocer a varios personajes de la historia, por supuesto me encantaría conocer a Sócrates, que me torturará preguntas. Moriría por conocer a Sor Juana. No que me van a invitar a que les platique de Sor Juana. De verdad que es una de las cosas. Beethoven, bueno, hay muchos compositores que me encantan. Pero sí pienso que hay un gran compositor, un gran músico, un hombre que hizo de la música la concepción del universo, es Beethoven. Bach, por supuesto. Han pasado 200 años y ustedes ya no lo oyen. ¿Cuánto tenemos que trascender en el tiempo cósmico? ¿Cuánto tenemos que trascender? Fíjense,
hay un programa muy padre que se llama Cosmos, de Carl Sagan. Y este personaje hace como un reloj cósmico, desde el Big Bang, ¿no? Desde el inicio del universo hasta la aparición del ser humano. Imagínense, el fuego apareció hace 2 millones de años. Vamos a ver en la cabeza la cantidad de años. Y en ese momento éramos homínidos, no éramos homo sapiens, éramos homínidos. Ya nos habíamos parado, ya medio habíamos cocinado por ahí algo, ya habíamos no inventado el fuego porque fue azaroso, pero bueno, lo manteníamos. Para poder hacer el fuego, estamos hablando de hace 800,000 años, para poder hacer. Si lo pensamos en el tiempo cósmico, estaremos 15 minutos antes de las 12, al final del día, digamos. Ha pasado toda la historia del universo. El ser humano apareció en el minuto a las 11:45 de la noche de ese día cósmico. La palabra apareció en el último minuto. Ahorita no somos ni un segundo. ¿Cuánto tenemos que trascender para que valga la pena? Pues a mí me parece que la importancia del arte, precisamente como lo menciona, no es tanto como la trascendencia, sino pues la importancia que tiene en el contexto en el que se está desarrollando. Porque si ese arte lo trasladamos a otro momento, probablemente pueda ser estudiado y entendido, pero yo creo que la repercusión del arte no es como nada más usted, como lo mencionaba cuando dijo que el arte no era por lo que él veía, sino por su obra. Es como el lenguaje. Pues el lenguaje no tendría importancia si no fuera leído por una persona más y entendido, además de ser leído. Entonces yo creo que en el momento en el que se está moviendo el arte es el efecto que tiene o que produce dentro del contexto. Sí. ¿Para ti qué sería la relación del arte con la belleza? Pues a mí la relación del arte con la belleza, pues yo lo establezco como... Es que el arte es algo que de alguna manera los humanos tomamos de la naturaleza y entonces es como esta manera en que podemos entender a la naturaleza o nuestra razón de estar aquí a través del arte y la realidad que nos muestra, no una realidad pues cósmica porque no creo que la podamos entender, pero sí una realidad humana. Y yo creo que ahí está lo bello en el arte, en tratar de resumir la realidad a lo pequeñito que somos nosotros y de ahí entender lo que somos y de ahí pues situarnos en un lugar ni más alto ni más bajo. Acabo de decir algo súper importante, creo, y coincido contigo. Darle sentido a lo que somos, ya sea como individuo, ya sea como colectivo. Ustedes imagínense, hace 800,000 años, los seres humanos sentados en torno al fuego, ¿no? Puedo hacer una referencia gastronómica. Imagínense que en el momento que aparece el fuego y podemos asar o cocer algo, en ese momento la masticación se hace más fácil y la digestión se hace más fácil. Y entonces se reduce la mandíbula. Y si se reduce la mandíbula, hay más espacio para el cerebro. Y ahí no nos pesa tanto la cabeza, nos podemos parar. Y si nos podemos parar, podemos mirar más lejos. Y podemos tener las manos libres para hacer cosas. Y así, bueno, en fin, todo el proceso de surgimiento de los homínidos y luego del ser humano. Ustedes imagínense sentaditos en torno al fuego, que además empieza a dar seguridad al ser humano. Bueno, a los sapiens, porque son luz y entonces pueden ver las bestias que se acercan y eso, en fin, empieza la distribución del trabajo, empieza la cacería, empieza la distribución del trabajo, los más fuertes salen de cacería, las mujeres recolectan los hijos, cuidan a los niños, ya desde entonces empezó la historia. Y en ese momento alguien mira al firmamento
bonito que dices, wow, no me tengo belleza, pero si les pongo la lente estoy segura que sí. Y en ese momento tomaron distancia. Hay un autor que me gusta muchísimo, que se llama Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas habla del momento del insomnio. Busquen a Emmanuel Levinas sobre el insomnio. Para este hombre, el instante del insomnio es el instante en que hay una ruptura del tiempo. Hay una ruptura del tiempo. Primero eres todo con el tiempo. No hay una diferenciación entre el tiempo. Pero el momento del insomnio es ese instante de ruptura del tiempo en donde tú tomas conciencia de él. Ese instante insómnico le debe haber pasado a ese o a esos seres humanos, esos homo sapiens, junto al fuego, mirando el firmamento, diciendo, me voy a morir. ¿Y saben por qué nos vamos a morir? Porque sabemos que nos vamos a morir. Ningún otro ser en el planeta, en el universo, se muere porque no saben que se van a morir. Nosotros sabemos que nos vamos a morir y es ante eso que hacemos todo lo que hacemos. ¿Para qué? Para, como dice Aran, para darle sentido a este momento, a este instante en que yo les estoy hablando. Tiene sentido para mí porque los puedo mirar, porque tú me devuelves a mirar, y tú me devuelves, y tú me dijiste algo, y Aran también me dijo algo. Y porque estamos aquí, eso le está dando sentido a mi vida. Y este instante va a cambiar toda mi vida para siempre. ¿Vieron esa película maravillosa, Las puertas corredizas? ¿Cómo se llamaba? Sliding Doors. ¿Ustedes se acuerdan? O Corre, Lola, corre. ¿Cómo un segundo te puede cambiar toda la vida? Todos los universos paralelos que se crearían, ¿no? Por un instante que cambiaron. Mi vida cambió porque yo estoy aquí. Tu vida cambió porque estás aquí, porque no te saliste. ¿Por qué? Porque a lo mejor allá afuera hubiera pasado algo maravilloso o algo horrible. A lo mejor hubieras encontrado el amor de tu vida, pero ¿se dan cuenta? Cada decisión que ustedes tomen, cada momento, cada decisión que tomen, cambia su vida. Todo el tiempo estamos cambiando nuestra vida, estamos segando ramas de los árboles. Vamos segando una sola rama. Entonces va saliendo y sale una ramita. Entonces, ¿qué opto? ¿Qué voy a estudiar? ¿Arte o diseño? ¿En dónde? Cada decisión que tomen, hasta la más pequeñita, va a definir su vida. Eso es tan importante, porque la va a marcar para siempre, para toda su vida. No la desperdicien. Entonces, imagínense, todo lo que ustedes están haciendo aquí es para darle sentido a su vida. La trascendencia y está padrísimo. La responsabilidad de ustedes es darle sentido a su vida, su única vida. A lo mejor creen en la reencarnación, pero no importa. No importa. ¿Saben por qué no importa? Porque no tienen conciencia que fueron otro u otra. No importa. Si no hay conciencia, no hay nada. Si no hay formulación de lingüística, no existe la cosa, no existe la experiencia, no existe la vivencia. Cuando a mí algún alumno me dice, hijo rectora, pero es que no sé cómo decirlo, es que no puedo explicar lo que me pasa. No te pasa, no lo sientes, no te pasa, no me puedes decir lo que te pasa, no te pasa, no lo sientes. Así de tremendo. Ustedes saben, hay 700,000 palabras en español, 300,000, no sé, un chorro de miles, cientos de miles de palabras. Creo que son 700,000 palabras en español. ¿Saben a cuánto se reduce el español de ustedes? 300 palabras. A eso reducen su lenguaje. No, güey. No, güey, es que está acá. ¿Qué es eso? A eso está reduciendo su mundo. ¿Se dan cuenta? En lugar de decir la belleza del universo, todos los colores. ¿Saben cuántas palabras para blanco tienen los esquimales? Para blanco, solo para blanco. Como 80.
¿Saben por qué? Porque la vida les va en ello. Porque si ellos van caminando y descubren que el blanco que está ahí en el pisito es un poquito azul, tienen riesgo porque seguramente se puede romper el hielo. Por eso son importantes las palabras. Por eso. Creo que los mayas tenían 300 palabras para definir, bueno, sí, 300 palabras para definir el azul, que saltaron del azul. Claro. ¿Y tú sabes que en Grecia no existía el color azul? El color azul aparece hasta el Renacimiento. En Grecia no existe el color azul. Lo referían al color del mar. Si ustedes leen la Odisea, ¿no? Iliada. Las dos. El color, es que ahora no me acuerdo exactamente la referencia, pero bueno, el color que define el azul está referido al color del mar. Quiero ser celeste que le cueste. ¿Saben por qué? Cuando se hacían los colores, el azul se hacía de lapislázuli, que es la piedra semipreciosas. Entonces se molía el lapislázuli, se hacía el temple, había distintas formas de hacer los colores. Entonces, se molían las piedras, el lapislázuli por ejemplo, y se aglutinaba con yema de huevo y con aceite. Y se hacía, y era carísimo. Imagínense ustedes, para pintar el manto de la Virgen, ¿no? ¿De qué color lo quieres? Pues azul. Ay, sí, tengo que moler 1 kilo de lapislázuli. Por eso de ahí vienen nuestras referencias. Y azul celeste que le cueste, es por la cantidad de lapislázuli que tenían que moler para crear el color. ¿Verdad? Perdón, maestra, disculpe que la Ya, interrumpa. No. Solo hacerles un exhorto para unas 2 intervenciones más y poder dar pauta a la programación que ya está pactada en este mismo espacio. No sé si tengan ustedes otras 2 intervenciones para con la maestra López Portillo. Yo la verdad es que estaba bastante interesado en hacerle una pregunta, porque estábamos hablando de la universidad y de cómo la universidad solamente se limita a ciertos sectores, lamentablemente en México. Una vez me dieron un dato que si aglutináramos todas las personas en un 100%, solamente el 1% tiene la capacidad de ir a, bueno, tiene la capacidad y, no, más que la capacidad, los medios para ingresar a una universidad. Entonces, pues este 1%, ¿cuál es la postura que usted maneja acerca de la privatización de la educación? Mira, el tema que tocas es un tema que a mí en lo personal me indigna profundamente. Claro. En México, cada generación, solamente 2 de cada 5 chicos, un poquito más, casi 2,5, tienen posibilidad de entrar a la universidad. Los índices de deserción son muy preocupantes. De entrar a un posgrado, a una maestría, a un doctorado, podemos decir que solamente el 2% de la población total, no por generación, sino de la total, ha terminado alguna carrera. O sea, la situación es dramática. Y lo que yo siempre digo en el claustro, aquí hay de 2 sopas. Todas las universidades necesitamos recursos. ¿Por qué? Porque pues, hay que pagar todo el aparato administrativo y a los profesores y los muebles y la cultura. Entonces, o obtienes recursos para educar, entonces la educación es un servicio, una responsabilidad y una obligación del Estado. O educas para obtener recursos, en cuyo caso es un negocio. Y no se vale. Yo, si fuera yo el gobierno, ya me lo van a grabar. Si fuera mi decisión, yo obligaría a que todas las escuelas fueran asociaciones civiles, para que no hubiera negocio con la educación. Si es una asociación civil, la totalidad de los recursos se reintegran. Le puedes pagar súper bien a tus profesores y equiparlos, y pagarte muy bien como rector o como presidente de la asociación, lo que tú quieras, te pagas súper bien.
pero no las utilidades se quedan en la institución. Y de esa manera, tú obligas a que la educación sea un servicio, aunque sea una instancia particular. ¿Por qué? Porque el Estado no puede darse abasto. Somos millones de personas. No se puede dar abasto, no nos podemos dar abasto. El Estado no puede cargar con todo. Pero sí podemos obligar a los particulares a que sean comprometidos con el país. Se arman digo, la verdad. Entonces, coincido, como sociedad, no solamente el Estado, como sociedad, tenemos que pensar en la educación como un servicio, no como un negocio. Tendríamos que obligar a las escuelas a hacer asociaciones civiles y que todo lo que entra, pagándole todo lo bien que tú quieras a los miembros de la asociación y a los asambleístas y pero las utilidades, la plusvalía que esa instancia te da, reinvertirla. Eso sí puede hacer el Estado. No puede dar toda la educación, pero sí puede obligarnos a los particulares. Fíjense, otra idea que yo ya se la presenté al secretario de Educación hace 500 años. Tenemos 7 millones de mexicanos que son analfabetas. Las universidades particulares, todos tenemos que hacer servicio social, ustedes también. Hay, no sé, 2.000 instituciones de educación superior particular. Ponle tú que cada año salgan 400.000 estudiantes, 500.000, no sé, en ese momento no tengo los números, pero entre 400 y 500.000 estudiantes. ¿Qué pasaría si el Estado obliga a las instituciones de educación superior particular a que la totalidad del servicio social se aplique a la alfabetización? ¿Sabes en cuánto tiempo acabaríamos con el problema del analfabetismo? En 6 años. ¿Y haríamos a nuestros chicos corresponsables de lo que está pasando en el país? ¿Cómo es posible que haya gente que no sabe leer y escribir? Y al Estado no le cuesta un peso, ¿eh? Nada. Ni un peso le costaría. Ya les presentamos la iniciativa. Pero a ver, obliga tú a la universidad sotototota con los totototes. A ver, son decisiones políticas que sean muy fáciles de aplicar y que no le costarían al Estado ni un peso. En 5 años acabaríamos con el analfabetismo. Y tú dices, a ver, hay 2.000 instituciones de educación superior particular en México, en todas las regiones del país, en todas las regiones del país. ¿Cuántos estudiantes son? El claustro tiene 1.400 estudiantes. Ok, cada año salen 300 estudiantes. Perfecto. A tu claustro le corresponde 2 personas alfabetizadas por alumno. Dos, ¿de verdad? 2. El claustro cumpliría 600 personas al año. Y somos una institución minúscula, 600. Pero hay instituciones que tienen 25.000 estudiantes, que al año salen 7.000 y que están en todas las regiones del país. El Estado no le cuesta más que una decisión política. Agarrar a los rectores y decirles, ¿qué crees? Tú quieres tus reboes bonitos y quieres que te facilite no sé qué, y las acreditaciones y los intercambios y las becas y el IVA y está padrísimo. Tu compromiso es este con el país. Este es tu compromiso con el país. Esa es la responsabilidad. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Muy bien, bueno. Muchísimas gracias, maestra. No tengo tanta poesía como tú, pero... Doctora Aureliana Sánchez, secretaria académica, que nos acompaña un momento, y es para agradecer a la maestra Jesús Portillo su participación y esta presentación muy ordenada, muy precisa, y que además también levantó el ánimo de los chicos y creo que ha dejado algo en ustedes para su labor profesional
importancia, una conferencia a Carmen Portillo por la conferencia La importancia del quehacer cultural en la educación superior. Muchísimas gracias. Y a nombre de la doctora Fuentes, un pequeño presente en agradecimiento. Una de las investigaciones que se realizan en la escuela, en el texto, sobre las colecciones de la acervo. Ay, qué bonito. Bueno, tomémoslo como un presente, un intercambio, un trabajo que realizamos con el agradecimiento de nuestra facultad. No, de nada, al contrario, gracias a la Es una obra de nuestros jóvenes creadores. Ustedes deben saber que existe un taller de producción e investigación gráfica que convoca a los alumnos de las 3 licenciaturas para que presenten proyectos de producción e investigación y se hacen ediciones especiales para nuestros invitados especiales. Así que le estamos entregando una obra de uno de nuestros alumnos destacados y que está trabajando en este proyecto. Es que en San Carlos, me parece que la próxima semana hay una exposición sobre Leonardo. Está por terminar, más bien. Así que le invitamos a hacer una visita guiada. Termina el 31. Sí, claro. Sí. ¿Eso ya pasó? No está, pero es una paradoja más, ¿no? Porque claustro de Sopana, bueno, parte de la raigambre colonial mestiza y la academia, ni qué decir, ¿no? Circunstancialmente también se da la relación Sobre la enseñanza. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, Pues les damos pues, muchísimas gracias por su presencia. Los invitamos a estar permanentemente al tanto de todo lo que está puesta cultural de esta facultad. Un agradecimiento a la